de 19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Ameixeiras. Producción, Marina Santini. Informativo de cierre. Seguí mirando el noticiero, aseguraban una suba de precios, pero nunca acusan a nadie, nunca nombran a los necios. Las noticias nacionales mantienen su posición. Las noticias nacionales sirven a la explotación. En esta pausa del noticiero puedo vacilar mi cenicero. El maldito anuncio del jabón me recuerda a la ministra de Educación. ¿Quiénes son los criminales? Me quieren dar todas señales. Mientras todo aquí se está hundiendo todavía, presidente, sigue diciendo que basta, 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 basta ya. Siete horas y un minuto, bienvenidas, bienvenidos, por fin viernes para todos, para los que nos están viendo por YouTube, porque algunos habrán preguntado, ¿qué le estaba dando Ferreiro? A los que nos estaban escuchando por radio, les cuento, estoy con un vaso de café helado, cold brew, dice Ferreiro que es, y es lo que me pone en acción para hacer este espacio que se llama Informativo de Cierre, que bueno, como toda la programación de esta radio está cumpliendo una semana y coincido con Alejandro que cerraba el programa diciendo cerramos un mes de radio, porque realmente parece que fuera mucho más, pero bueno, también se siente como un logro por todo este gran equipo, la mayoría de los que son integrantes de este equipo no los ven, los que están viendo por el canal de YouTube, pero hay un montón de gente. Ahora está Lucas en la producción, Joaquín, el Switchmaster, dicen que se dice así en los streaming de YouTube, y Alejandro, que es el operador, el tradicional operador de radio. Bueno, arrancamos este cierre de la semana escuchando un clásico, una vieja canción de la banda Los Traidores, que tiene que ver con las noticias. Hacia allí iremos en unos minutos. En la ciudad de Montevideo hay 18 grados de temperatura en estos momentos. En Colonia, donde nos están escuchando, hay 19 y en Maldonado 18,7. Eso es lo que dice meteorología en estos momentos, el INUMED, que pronostica para el fin de semana nubes y sol en todo el país. El domingo se anuncian algunas probables precipitaciones aisladas, pero vamos a tener un lindo fin de semana. La temperatura mínima va a estar relativamente baja, entre un dígito y dos dígitos, dependiendo del lugar donde te encuentres en el país, y las máximas van a andar en un poco más de los 20 grados. Con esa escasa precisión comentamos entonces el estado del tiempo y ya vamos a comenzar con las noticias. Vamos a los títulos que nos ha dejado la jornada de hoy. Titulares. 3 minutos ahora pasan de las 7 de la tarde, este viernes 4 de abril del año 2026, quinto día de esta transmisión de la Diaria Radio. Y bueno, sucedieron bastantes cosas en el transcurso de la mañana. Hubo muy buenas entrevistas que tienen que ver con las repercusiones de la interpelación al ministro Carlos Negro. Ayer cerrábamos nuestro espacio comentando, incluso teníamos un móvil en vivo desde el Parlamento. Voy con la primera noticia que se refiere a la presencia del ministro aquí en nuestro estudio. El ministro del Interior cree que se interpeló a los gobiernos anteriores del Frente Amplio porque cuestionar al actual no les conviene. El ministro del Interior, Carlos Negro, estuvo en la mañana de la Diaria, como comentábamos, donde habló de la interpelación en la Cámara de Senadores. Ayer el jerarca había dicho que hubo una caída anual de los homicidios que responde a la conformación del equipo y el lineamiento político que significó la reunión con todos los jefes de policía en marzo. Para Negro, la característica más notoria de la interpelación fue que se interpeló a los gobiernos anteriores del Frente Amplio y dio su hipótesis de las razones detrás de esta decisión.
lo escuchamos para los quienes estén por radio, lo vemos para quienes estén en la transmisión de Se YouTube. interpeló a los gobiernos anteriores del Frente Amplio y se evitó, creo que deliberadamente, ingresar a la interpelación de este gobierno del Frente Amplio y de este ministro. ¿Por qué? Porque los resultados de este gobierno y de este ministro no les conviene que sean interpelados. Sí, lo teníamos a Carlos Negro, continuando con algunas otras cosas que nos dejó en la mañana. El ministro dijo que los distintos signos políticos no han logrado revertir la tendencia de los delitos, a excepción de por obra y gracia de la pandemia, lo que refleja que el sistema político no ha encontrado hasta ahora la solución de los problemas y todos han cometido errores. La referencia a la pandemia es bastante obvia. En aquel tiempo, sobre todo en los primeros momentos, donde hubo un encierro parcial, allí se dio una baja importante de los delitos. Además, Negro dijo que le llamó poderosamente la atención el debate en torno a Nayib Bukele. Ayer lo comentábamos con Matías Capek, que estaba allí en el Parlamento, una de las personas más nombradas ayer en la interpelación, el presidente de El Salvador. En sus palabras, en las palabras de Negro, su modelo de seguridad pública es la consecuencia de un régimen político que ningún uruguayo desearía para nuestro país, y presentarlo aislado de la condición de régimen político está fuera de lugar. Hoy probablemente en nuestra entrevista central le dediquemos algunos minutos a Bukele. Nos visita el sociólogo Gabriel Tenenbaum, un tipo que está especializado en tráfico de drogas, en crimen organizado, en lavado de activos, y bueno, ha estudiado también la figura de Bukele, así que vamos a analizar un poco algunos aspectos de la interpelación y se nos va a colar el presidente salvadoreño. También estuvo el senador Andrés Ojeda, ya más temprano en la mañana, entrevistado por Maggie Correa. Dijo Ojeda que para él el plan de seguridad perjudicó a Negro en la interpelación y era mejor que fuera solo con los datos. Como decíamos, estuvo bien temprano en la mañana. El senador valoró que durante la interpelación se expusieron dos visiones de fondo sobre qué entendemos de la seguridad y para qué entendemos que castigamos. Un tema que incomoda particularmente no solo al Frente Amplio en Uruguay, sino a las izquierdas en Latinoamérica, acotó el legislador. Ojeda además dijo que el Plan Nacional de Seguridad Pública perjudicó la defensa del ministro porque termina exponiendo que no había plan, porque a su juicio no tiene novedades, fechas, plazos ni presupuesto asignado, lo que calificó de básico, pero que, textualmente cito, no está en ninguna de las medidas. Escuchemos y también observemos, para quienes están a través de la transmisión de YouTube, al senador colorado Andrés Ojeda. Y sobre el plan, yo creo que era mejor que fuera solo con los datos y sin el plan. Creo que el plan lo perjudicó, con franqueza. ¿Por qué? Porque termina exponiendo que no haya plan. El plan, como dice mi amigo Alberto Heber, es un no plan. Vos mirás el plan, no tenés novedades, no tenés fechas, no tenés plazos, no tenés presupuesto asignado. O sea, ¿qué cosa tiene que tener un plan? ¿Saben? Yo ya hice un mapita de palabras. Las palabras que más se repiten son fortalecer, actualizar, profundizar. Son palabras más de repente de programa de gobierno de campaña que de plan de acción de gobierno, a un año de gobierno con el 20% del gobierno gastado, ¿tá? Y con un tema que está prendido fuego, ¿no? Porque eso, más allá de los números y todo lo que pongamos, la realidad es que uno sale en la calle y la gente no te dice, che, ¿viste la baja de los homicidios? ¿Ha mejorado mucho la seguridad? No, te dicen, vos, ¿cuándo van a arreglar esto? Bueno, fue central el tema de la baja de los homicidios. Ojeda dijo además que esperaba cierta reacción de parte de las autoridades atado al sentido de urgencia porque, según consideró, no estamos muy bien en materia de seguridad a pesar de los datos presentados por Negro. Salimos de la política, vamos a los siniestros laborales mortales que se redujeron a la mitad con respecto al año anterior. En 2025 hubo 42 siniestros mortales en sitios de trabajo, una reducción de la mitad con respecto al año anterior. Además, la cantidad de siniestros observados en el primer trimestre de este año, 6, también se redujo a la mitad con respecto al mismo periodo anterior. Los datos fueron presentados en una conferencia de prensa organizada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en la que se abordaron los resultados del programa Compromiso Nacional por la Vida, la Salud y la Seguridad
en el trabajo a un año de su puesta en marcha. Busca combatir y disminuir el número de accidentes laborales en nuestro país. Este plan que citábamos. Participaron el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, y el director y la subdirectora de la Inspección General de Trabajo, Luis Puch y Andrea Buret, respectivamente. Durante la conferencia, Puch o Puig, depende cómo le quieran decir, destacó la labor del Ministerio en materia de seguridad laboral, dijo que el programa se torna fundamental y que la problemática suponía una crónica roja que estaba pasando desapercibida, ya que había un accidente mortal entre 7 y 10 días. Y nos vamos a noticias que tienen que ver con Colonia, así que atención a la gente que nos está escuchando a través de la 90.9, también a través de la 102.5 nos están escuchando en Maldonado, pero en este caso vamos a dar una noticia de interés para los colonienses. El intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, anunció que la comuna prevé implementar un nuevo régimen de pasantías que incluirá a personas de entre 50 y 65 años, además de ampliar los límites de edad en los llamados laborales. La iniciativa, que podría comenzar a aplicarse en el segundo semestre de este año o en 2026, apunta a atender una franja etaria que suele quedar excluida del mercado laboral. En los últimos llamados realizados por la comuna coloniense, el tope de edad máximo para la contratación de personal fue fijado en 50 años para auxiliar de servicio y en 40 años para inspectores de tránsito. Dentro de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, su presidente, Nicolás Piñeiro, dijo a La Diaria que hay una franja de edad que muchas veces no está contemplada en los llamados, por lo que es interesante que el sector público pueda avanzar en contemplar diferentes segmentos etarios en un contexto de desempleo y cambios demográficos. Y vamos a cerrar este primer bloque de noticias hablando de salud. Salud Pública presentó una nueva vacuna de una sola dosis contra el HPV, indicada para personas de entre 12 y 26 años. El MSP anunció un nuevo esquema de vacunación contra el virus del papiloma humano, el HPV, basado en una dosis única. La vacuna cubre más serotipos del virus y está recomendada para mujeres y varones de entre 11 y 26 años. Como decíamos, la cartera busca que Uruguay alcance en 2030 tres metas: 90% de las niñas vacunadas antes de los 11 años, 70% de las mujeres testeadas y 90% de las mujeres con lesiones o cáncer de cuello uterino en tratamiento. En 2025 se registraron 316 casos de este cáncer y 140 fallecimientos en nuestro país. La nueva vacuna ya está disponible en vacunatorios públicos y privados, y el ministerio aclaró que quienes ya fueron vacunados no necesitan una dosis adicional. Siendo las 19:12, estamos cerrando esta semana en informativo de cierre. Hacemos una breve pausa. Ya está nuestro invitado, el sociólogo Gabriel Tenenbaum, pero vamos a meternos en el panorama internacional después de esta pausa. Gracias por escucharme. Muchas gracias por explicarme. Gracias por toda la ayuda. Estas son palabras recientes de nuestros pacientes, pero los agradecidos somos nosotros, porque tu elección nos hace superarnos cada vez más y ser la mutualista con los mejores profesionales del país. En abril, si tu número de cédula termina en 4, venía un nuevo CASMU. Afiliate en nuestros locales, en la web o a través del 1444. CASMU. Estamos para cuidarte. Consulte las condiciones. Cobertura total de asistencia médica. Mateo Moreno en vivo en Sociedad Urbana Villa Dolores. Mateo Moreno presenta junto a su banda las canciones de su nuevo álbum y un recorrido por lo mejor de su carrera solista. Sábado 11 de abril, 21 horas, en Sociedad Urbana Villa Dolores. Entradas en Red Tickets y todos los locales Red Pagos. A vos te hicieron peor que vos a mí. A vos te hicieron peor que vos a mí. Álbum disponible en todas las tiendas digitales. Edita Bizarro. La Diaria Radio, 97.9. ¿Viste cuando llegás a un lugar y decís, es acá? Este 11 y 12 de abril, va conmigo, es acá. Vuelve la fiesta de la cerveza artesanal de Parque del Plata. Tocan en vivo Trotsky Vengarán, Vanessa Britos y Los Problems, Lu Ferreira, La Triple Nelson, Ruperto Rock and Roll, Canto al Alma, Canac, Baluto, DJ Paola Dalto, Germó Cocoa, La Penúltima, Sucia Esquina, La Dosis, Alias Tuc y Los Niños Eternos, Juan Mariño, Almística, DJ Bebe, Mal Mambo, Salsa Band y Llamó la Raque. Perdón. ¿Y todo esto con entrada libre?
Te dije, saca. Fiesta de la cerveza artesanal de Parque del Plata. Organizan Gobierno de Canelones, Municipio de Parque del Plata y Las Toscas y AMAU. Llega desde Los Ángeles por primera vez a Montevideo La LOM. El trío que mezcla cumbia sonidera, soul de los 60, boleros clásicos y chicha peruana. En un viaje musical con sonidos vintage y ritmos latinos. 26 de abril, Montevideo Music Box. Entradas en Red Tickets. Produce Factory. Si así suena en la radio, imagina cómo suena en vivo. Internacionales. (19:15) y bueno, las noticias internacionales se las roba, por supuesto, el conflicto en Medio Oriente. Tuvimos una semana agitada estábamos acá en el minuto en que Trump tuitea que acepta una tregua de 2 semanas antes de terminar con una civilización, como había amenazado. Y bueno, mañana comienzan las negociaciones en Pakistán, las negociaciones de paz, y para los que están mirando hice el gesto, para los que no están mirando hice el gesto de comillas, porque bueno, no sabemos, las bombas siguen de un lado hacia otro, pero bueno, en este contexto de mucha tensión, delegaciones de funcionarios estadounidenses e iraníes ya están en Islamabad, la capital de Pakistán, donde mañana van a comenzar las negociaciones pactadas luego de la tregua, como dijimos hace unos segunditos, de 2 semanas acordadas el mismísimo martes. A pesar de que la apertura de negociaciones directas entre las partes son una señal positiva, las posiciones parten de las premisas muy distanciadas. Irán exige una garantía de no ser atacado, el levantamiento de las sanciones y el control sobre el estrecho de Hormuz, mientras que Estados Unidos presiona para que Irán no continúe su programa de enriquecimiento de uranio, que se limite a la producción de misiles, la producción de misiles, y que se reduzca la red de aliados que Teherán tiene en la región. Asimismo, medios iraníes informaron que las negociaciones están condicionadas a que Estados Unidos cumpla sus compromisos en relaciones con el alto el fuego en Líbano y que Israel detenga sus ataques. Israel dijo que está dispuesto a negociar, pero no está dispuesto a negociar en el marco de una tregua, mientras ellos van a negociar, pero van a seguir cumpliendo con esos objetivos que definen como militares, mientras se dan conversaciones con el Líbano. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump declaró en una entrevista con The New York Post que los buques de guerra estadounidenses que están siendo reabastecidos de armamento para atacar a Irán, si las negociaciones en Pakistán no son exitosas, bueno, van a estar de alguna manera intentando abrir a prepo el estrecho de Hormuz. Si no llegamos a un acuerdo, los usaremos, y los usaremos con mucha eficacia, expresó el presidente estadounidense. Pasamos a otras zonas del planeta Tierra y nos vamos a situar en Europa y nos vamos a situar en Sudamérica, porque este domingo hay elecciones en Hungría y en Perú. El domingo se van a realizar las elecciones parlamentarias en Hungría y después de 16 años en el poder, el actual primer ministro del país, Viktor Orbán, puede ser derrotado. De acuerdo a lo que marcan las encuestas, todos los sondeos realizados en las últimas semanas en el país europeo coinciden en que el partido más votado será el TISA, sector que tiene como principal candidato a Peter Magyar, un ex aliado político de Orbán. A su vez, este domingo, 27 millones de ciudadanos peruanos están habilitados para votar en las elecciones generales en las que se elegirá al presidente y a todos los integrantes del Congreso. De acuerdo a las últimas encuestas, la candidata derechista Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, la hija del expresidente peruano, está en primer lugar y pasaría a la segunda vuelta, al igual que Carlos Álvarez, un cómico y presentador televisivo que lidera al sector populista País para Todos. De todas maneras, los sondeos mostraron que alrededor de un 35% de los encuestados todavía no habían decidido su voto, por lo que el clima de incertidumbre es muy grande y el resultado está abierto a sorpresas.
Seguimos en el panorama internacional, se acentúa la crisis diplomática entre Ecuador y Colombia. Ecuador va a aumentar los aranceles a las importaciones procedentes de Colombia del 50 al 100% a partir de mayo, quizás tomando como ejemplo lo que hace Donald Trump, una medida que agrava aún más las tensiones de las ya deterioradas relaciones entre ambos gobiernos, según anunció el Ministerio de la Producción del gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. El miércoles, Ecuador había llamado a consultas a su embajador en Bogotá después de que el presidente Gustavo Petro calificara de preso político al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, encarcelado por corrupción. El aumento arancelario anunciado por Quito se produce tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas por parte de Colombia en materia de seguridad fronteriza. Esto lo comunicó el Ministerio de Producción ecuatoriano. Y en un par de horas, creo que es alrededor de las 9 de la noche, hora Uruguay, la misión Artemis 2 de la NASA vuelve a la Tierra en el día de hoy, como decíamos, la nave que despegó el miércoles 1 de abril, poco después de las 19 horas, con 4 astronautas y el objetivo de orbitar la Luna como parte de un programa para colocar una base en nuestro satélite. Se trató de la primera nave tripulada por humanos en abandonar la órbita terrestre desde el año 1972. Está previsto que el amerizaje, como se le llama el aterrizaje sobre el agua, se produzca en el Océano Pacífico frente a la costa de California, como decíamos antes, en el entorno de las 9 de la noche de Uruguay. Ese momento será el momento más desafiante de la operación, según dijo la vocera de la NASA, Liliana Villarreal. Los objetivos de la misión son modestos y más técnicos que científicos: testear las cosas para un futuro vuelo tripulado con alunizaje incluido, tanto a nivel de los aparatos como de los propios astronautas, en especial en lo que respecta a su salud. Cerramos el panorama internacional y quiero compartir una noticia del ámbito de la cultura que fue tema ayer en La Música Me Llueve, y bueno, y hoy Ale Ferreiro en Las Ganas estuvo pasando vinilos. Hoy Citarrosa cumpliría 90 años, y para aquellos que estén en la ciudad de Montevideo, a partir de 9 minutos, de las 19:30, se está realizando un concierto homenaje por esta fecha redonda, frente mismo a Sala Citarrosa, en la Plaza del Entrevero. Por eso, durante todo el día de hoy y parte del día de ayer, estuvo cortada la circulación por 18 entre Río Negro y Julio Herrera y Ove. Se ha montado un gran escenario. La noche está linda y bueno, hay un montón de artistas que van a reinterpretar la obra de Citarrosa. El concierto va a abrir con un cuarteto de guitarras liderado por Julio Covelli, histórico primera guitarra de Citarrosa, junto a Leonardo Delgado, Enzo Fernández y Diego Oyancabal. La dirección musical estará a cargo de Juan Pablo Chapital, el Chapa, y Jacinta Berbejillo, con una banda integrada por Federico Araujo en teclados, Martín Ibarburu, batería, y Julieta Taramazo en el bajo. Y hay un montón de artistas que se van a presentar arriba del escenario. Se me vienen rápidamente dos a la cabeza, porque son también de dos palos muy distintos. Por ejemplo, vas a poder ver a un Garo Araquelian y a una Luana. Todo esto en 8 minutos exactamente, en pleno centro de Montevideo, el homenaje al gran Alfredo Citarrosa en el día en que hubiera cumplido 90 años. Y bueno, es parte de una serie de homenajes que se van a realizar al cantor popular durante este año 2026. Son las 19:23. Nos vamos a ir a una nueva pausa y sí, ahí sí, ya nos vamos a meter en una entrevista que vamos a hacer con Gabriel Tenenbaum, el sociólogo. La vamos a hacer a dos voces. La vamos a hacer con mi compañero Lucas Silva, que también desde el punto de vista periodístico está muy metido en los temas que tienen que ver con el lavado, con el tráfico de drogas. Ha hecho importantes investigaciones para el diario sobre la figura de Marcet, que también va a ser tema, pero quizás arranquemos haciendo un análisis de algunos aspectos discursivos, sobre todo, que nos dejó la interpelación celebrada en el día de ayer en el Senado de la República, donde Pedro Bordaberry interpeló al ministro del Interior, Carlos Negro. No se vayan, ya volvemos. Ya no te espero, nada me explico,
Madero muerto, te crucifico. ¿A qué has venido? Vuelve al pasado. En Antel, el futuro lo hacemos junto a quienes impulsan el país. Por eso, acompañamos a las empresas con soluciones seguras en nuestro data center. Y también junto a quienes cuidan el planeta. Por eso, trabajamos en la recolección de residuos electrónicos. Porque el futuro se hace juntos. Antel, el futuro lo creamos juntos. Prevení problemas de audición. Evita usar auriculares a volumen alto por tiempo prolongado. Alterna con otros dispositivos. Prevení. Preasociate a la Española. 1920-1234 o preasociate.com. La Mojigata presenta a Los Inadaptados con Relaciones, junto a invitadas e invitados de gran porte, que ojalá se porten a la altura de las circunstancias. Quedan ustedes descubrir quiénes son los inadaptados, quiénes son las relaciones y cuál es la mojigata. Sala Adelarreta del Sodre. Miércoles 22 de julio. Pórtense bien. Entradas en Ticantel, Montevideo Music Group. Subí el volumen. Llegó la diaria Radio a la FM en el 97.9. Hola chicos, soy Flor de Ciudad Vieja, los escucho siempre, la radio está buenísima. Quiero mandarle un mensajito a mi vecina Carla del tercero B, Carlucci, crack, ídola, avísame cuando vendas el alto, dale, saludo, banda. Cuando compras un Suzuki 0 kilómetro, los futuros compradores vienen incluidos. Lleva al tuyo vos también y asegurate la reventa. Visítanos en suzuki.com.uy o en cualquier concesionario del país. Suzuki te entiende. El Dorado te ayuda a planificar tu semana. Vos atendés estas ofertas explosivas. ¿Qué tenemos pensado para la week? ¿Qué pienso cocinar? Ni idea. Me mataste. Te maté con la pregunta, pero te salvé con las ofertas. Mira, solomillo de cerdo congelado, el kilo, 269 pesos. Con descuento pro, 199 pesos. Colita de cuadril importada, el kilo, 539 pesos. Con descuento pro, 399 pesos. Nalga con tapa, el kilo, 449 pesos. Con descuento pro, 369 pesos. Es un éxito total, un éxito. Super ofertas explosivas en El Dorado. Del jueves 9 al domingo 12 de abril. El Dorado, siempre cerca. ...27 minutos pasan de las 7 de la tarde. En poco ratito se viene La Música Me Llueve con Carlos Dopico, así que bueno, vamos a tener un respiro musical después de meternos con temas que no son lindos realmente, pero merecen nuestra atención. Nos visita en el día de hoy Gabriel Tenenbaum, sociólogo, tiene un doctorado en ciencia social con especialidad en sociología, una maestría en sociología, se ha especializado en tráfico de drogas, lavado de activos y crimen organizado. En estas últimas semanas publicó un libro junto a Anilia Viscardi como coordinadores, un libro llamado Latinoamérica cruda y cruel, mercado de drogas ilegalizadas, respuestas institucionales e impacto en las comunidades. Vamos a hacer una referencia, ¿por qué no?, al libro, nos va a hacer un preámbulo, nos va a contar algún aspecto referido a esas páginas. Un libro que propone un recorrido por distintos países del continente a través de artículos de investigación sobre las drogas ilegales, el crimen organizado internacional, las respuestas de las instituciones y sus impactos en las comunidades. Gabriel, bueno, gracias por acompañarnos. No, un placer para mí estar acá, precioso el escenario, digamos, donde va a transcurrir la conversación. ¿Habías ido al café alguna vez? Sí. Pero acá todavía no. Acá no. Acá está debutando en Informativo de Cierre. Hoy la entrevista, como les comentábamos, la vamos a hacer a dos voces, así que así vamos a fingir que nos vemos recién. Buenas tardes, buenas noches, Lucas. ¿Cómo andas, Guille? ¿Todo bien? ¿Cómo la llevaste? Perdón este momento íntimo, Gabriel. Favor. ¿Cómo la llevaste esta semana? ¿Llegaste bien? Estamos llegando vivos. Bien, ¿no? Un montón. Bien, ¿no? Sí. ¿Cómo vamos? Como un mes más o menos. Vamos un mes y medio
capaz. Mes y mes medio. parece. Entre las pruebas y todo, sí, en realidad. Bueno, sí. Pero no, estamos contentos, no sé. Sí, estamos bien, estamos acomodando el cuerpo a los nuevos horarios, a las nuevas rutinas, y eso es capaz que lleva un tiempo, pero estamos bien. Pero bueno, con Gabriel la idea es hablar, por supuesto, de los temas donde él es una referencia de consulta. Los que nos están viendo a través de nuestra señal de streaming, seguro que lo vieron en algún canal de televisión o en algún otro streaming hablando de estos temas. Y la idea es empezar, quizás, Gabriel, por lo que sucedió ayer, y yo que no soy ningún estudioso del tema, sin embargo, me anoté como algunas cosas que me quedaron de la interpelación. Me lo planteé de manera poco académica, pero me planteé hubo como 3 ejes en el planteo de la oposición. Yo te los voy a tirar para que nos sirvan como disparador de la charla. En esas lecturas que yo saqué, la oposición planteó de un lado los antichorros, ellos, y del otro lado los justificadores de los chorros, en esa visión de que la izquierda de alguna manera justifica al delincuente porque viene de un contexto social complicado y no tuvo una vida fácil. Es un poco una lectura rápida de por qué se los califica de esa manera. El otro eje sería el éxito del periodo 2020-2025, presentado de esa manera en el día de ayer, del gobierno anterior, y el fracaso del periodo versus el fracaso del periodo de los 3 gobiernos frente amplistas que fueron del 2005 al 2015. Y el último eje, un bloque, el de la oposición, que no quiere liberar presos, y un bloque, el del gobierno, el bloque oficialista, que está dispuesto a volver a repetir ese error de liberar presos. Todo muy maniqueo lo que planteé, pero bueno, comentame qué reflexiones te surgen acerca de esta dicotomía que se da, ¿no?, en nuestro sistema político. Pero creo que la versión que has dado maniquea se presenta así, digamos, en la interpelación. Advierto que por salud también no veo 12, 13, 14 horas de lo que duró la interpelación, ¿no? No puedo consumir de mi vida tanto tiempo para ver eso, pero vi algunas intervenciones bastante, un poco selectivo en lo que fui a buscar de repente, y en buena medida encontré un déjà vu de otras interpelaciones y otros debates. Creo que hay como una intención de fondo, que es la de generar un hecho político y hablar de esto, y es lo que estamos haciendo. Hoy a la mañana los principales actores estaban por muchos medios desfilando, digamos, y dando su versión de los hechos. ¿Eso es lo positivo, quizás, que nos concentramos en hablar de estos temas? Bueno, yo... mira, ahí tengo una posición quizás un poco crítica, de repente un poco más singular de lo que se habla, porque generalmente siempre se destaca la participación, y a veces esa participación se mide en tiempo de interpelación, en que todos tengan derecho a hablar, por supuesto, y se destaca mucho eso como un valor fuerte de la democracia. Por un lado, eso me parece que está bien. Sin embargo, como complemento de la cantidad, la calidad. Porque también desgasta a la democracia y al sistema de partidos políticos, sus representantes, tener argumentaciones, narrativas, construcciones de discurso, que algunas son muy performativas, algunas no apuntan a lugares de fondo, son, hasta te diría, un poco de agitadoras sociales o sea, entonces yo no creo que eso ayude mucho también a la democracia y al sistema de partidos políticos y a su fortalecimiento como tal, porque termina, entiendo yo, desacreditando muchas veces al enunciador de un discurso que lo que busca, por ejemplo, es canalizar emociones, ¿no? Y por ejemplo, vos hablabas de, ¿no?, antichorro, prochorro, esa dicotomía que es una dicotomía, digamos, de boliche, con todo respeto a las discusiones de boliche, pero no es más que eso, y la figura de un honorable senador debería trascender, ¿no?, eso. Y sin embargo, hace no poco tiempo, digamos, esa discusión Frente Amplio, oposición, oficialismo pro ladrón, pro chorro y antichorro, oposición, se quiebra rápidamente, sobre todo desde el ala del MPP o el Pacha Sánchez hace poco tiempo hablando al respecto y posicionándose
antichorro, en esa lógica de chorro, antichorro, amigo, enemigo, ¿no? Sí, de que hecho, igual no conduce a ningún lado, pero bueno. Si mal no recuerdo, el primero que utilizó la expresión antichorro fue Gustavo Leal. Sí. En un momento que fue increpado por un grupo de vecinos. Y él dijo, ¿no? Lo que pasa es que en el fondo, o sea, lo que transcurre es como cómo se corren unos a otros, ¿no? Y que fue parte un poco la interpelación y de los principales actores, digamos, de la oposición en esto de criticarle al Frente Amplio sus posicionamientos poco pragmáticos. Por un lado, lo cual es, a mi juicio, es equivocado. Y también criticarle tener posicionamientos marxistas en su política de seguridad, lo cual también me parece que es poco atinado, ni en la era, digamos, todos los gobiernos de Frente Amplista en materia de seguridad pública, nunca se ha aplicado ni la teoría crítica italiana, ni la teoría crítica inglesa de 70s, 80s, que son como las vertientes más fuertes de la seguridad pública, si se quiere, neomarxista. No sé, muy lejos de todo eso. Bordaberry dijo eso, de hecho, acusando a los académicos de llevar las políticas de seguridad del Frente Amplio adelante y a la crisis de la inseguridad, a los académicos. Si hay algo si alguien, una corporación, y como si los académicos fueran algo homogéneo también, ¿no? Pero si hay una corporación que realmente no ha dado todo de sí en materia de seguridad pública, han sido los académicos, justamente, sobre todo quienes hacemos ciencia, ¿no? No los académicos del derecho, que históricamente han tenido un saber hegemónico sobre materia de seguridad pública. Ahora un poquito hay algún criminólogo, un sociólogo, hay algo más, generalmente grandes guionistas, pero poco en materia de política pública. Y lo interesante es que la izquierda no se presenta como izquierda en esto, ¿no? Porque le rehuye a lo que serían medidas de izquierda, digamos, ¿no? Toda la discusión sobre liberar personas privadas de libertad, algunas porque están por delitos ínfimos y que podrían tener otro tipo de medidas y no privativa de libertad, es algo que podría ser una bandera de izquierda realmente, ¿no? Y así con otras cosas, ¿no? Como entrar a la materia preventiva, los factores de riesgo, los factores estructurales, ¿no? Que son parte del combo, lo que no significa que la izquierda no reprima, la izquierda reprime, y está bien que reprima, hay circunstancias donde es necesario reprimir, pero no puede abandonar eso. Y también he escuchado de parte de las autoridades diciendo de que las fuerzas de seguridad, las políticas públicas en seguridad no son ni izquierda ni derecha, como cayendo en el ring. Ahí hay algo muy interesante, y con esto cierro, siento que estoy hablando mucho, pero... No, para nada. Sabina Frederick, que fue ministra de Seguridad de la Argentina, ella es antropóloga, cuando terminó su gestión, sacó un libro muy interesante, El progresismo, lo que no ve el progresismo en materia de seguridad. Y ella dijo que continuamente se enfrentaba a que le configuren un ring, la pongan en un ángulo de ese ring y allí se dé la pelea, siendo ella que nunca podría plantear, ¿no?, la pelea que quería hacer, ¿no? Y es un poco esto, ¿no? Te plantean que no reprimís y están diciendo sí reprimimos, te plantean que querés liberar presos y ellos están diciendo no vamos a liberar presos, y no se escuchan unos a otros y se van repitiendo cuestiones que al final lo que generan es una reacción performativa, digamos, ¿no? Es yo digo lo que quiero decir, no me importa lo que quieras decir vos. Yo te quiero hacer dos preguntas en una. Sí. Porque recién nombraste a Bordaberry, que fue un protagonista de la jornada de ayer. En la previa hubo como una especie de discrepancia, sobre todo más bien táctica, con Andrés Ojeda, de dónde hacer la interpelación. Es decir, bueno, seguramente en 60 días haya otra... el ministro Negro tenga que volver a ir al Parlamento, a la Cámara de Diputados. Ayer fue la 9ª vez. Te quería preguntar si tenés que explicarle a alguien que viene de otro país, ¿qué diferencia hay entre la retórica de Bordaberry y la de Ojeda? Esa sería como una pregunta. Y la segunda es más bien como de toda la oposición o actual oposición de la coalición. Si ves alguna diferencia entre cómo se está parando ante la discusión pública sobre seguridad ahora y lo que era en aquel entonces cuando estaba Bonomi, el renunciado Bonomi. Y si hay un cambio de... no sé, de herramientas al menos, porque también cambió la geopolítica, porque también hay otro tipo de cambios, ¿qué diferencia hay entre una y otra? Bien, yo identifiqué como una cierta novedad el hecho de que
algunos actores de la oposición incorporaron como un discurso que viene sobre todo una bajada de línea digamos, del contexto de Trump, digamos. Toda una línea que la podemos resumir rápidamente como anti-woke, ¿no? Y cómo baja eso al Uruguay, ¿no? Y a la uruguaya, ¿no? Por ejemplo, Bordaberry hacía mucho hincapié en el sistema de ideas que maneja y que manejó el Frente Amplio en materia de seguridad pública. Y lo acusaba de marxista y de hecho nombró a la sociología, la metió ahí a la sociología, ¿no? Como una ciencia, digamos, del progresismo, de izquierda, en fin, ¿no? Lo cual es absurdo. Habló también del positivismo, lo cual es totalmente contradictorio a lo que seguramente Bordaberry quiso hacer, porque estuvo como 40 minutos presentando datos, ¿no? Que justamente es un intento más mediocre, diría yo, de hacer sociología positivista espontánea, lo que intentó hacer. O sea, él hizo un positivismo cuando reafirmaba algunos datos que supuestamente estaban mal en materia de seguridad en los gobiernos anteriores, algunos con razón. Y al mismo tiempo que llevaba adelante como esta crítica a un sistema de ideas, a disciplinas científicas, al mismo tiempo elogió en un momento el régimen político de El Salvador, sobre todo en materia del éxito que tiene en la seguridad. Es como el combo, digamos, de este paradigma que estamos viviendo contra el narcoterrorismo, el paradigma que estamos viendo, esta revisita a la doctrina Monroe por parte de Trump. Es como el mismo discurso. Digamos, hay condimentos ahí de que se repiten en Noriega en Ecuador, en Bolsonaro en Brasil, o con el gobernador de Río de Janeiro cuando fue la matanza en las favelas, en las 2 favelas el año pasado. Lo mismo Bukele, hay como una narrativa y Ojeda presentó una lámina para hablar de modelos de seguridad. Yo creo que tienen que llamarnos la atención porque están haciendo referencia, yo creo más todavía por Bordaberry, porque están haciendo referencia a un gobierno que está en estado de excepción hace más de 3 años. O sea, están suspendidas las garantías y los derechos, ¿no? Para El Salvador lo que necesita El Salvador, pero para Uruguay estar políticos uruguayos elogiando un régimen que está en estado de excepción, que llevó a los militares al Congreso, que limitó, por ejemplo, a los partidos políticos de oposición en la última campaña electoral, no les pagó los votos obtenidos el Estado en las elecciones pasadas. Y así puedo nombrar un montón de casos de persecución del fiscal general de la Nación, en fin, un montón de cosas que hacen que estén elogiando a un régimen político que supongo yo que no lo quieren porque son demócratas y republicanos. Y es fuerte la contradicción. Entonces se están moviendo por el botín político, por la buena imagen que tiene Bukele, por la desinformado que está la sociedad. También yo creo que en algún momento, o al menos me gustaría creer, nuestros representantes políticos hacían como una suerte de pedagogía y formación de la opinión pública, ¿no? Pero ahora un poco, y también los dicen algunos estudios, ¿no? Como son tiempos de la posverdad, tiempos, lo que no importa que lo que se diga esté evidenciado, respaldado por información, sino repetirlo y decirlo y construir una historia sobre eso. Y yo creo que un poco están repitiendo todo eso con condimentos del contexto actual, que eso antes creo que no ocurría. Y el oficialismo... un oficialismo que ya que hablabas, recientes encuestas dicen que el 41% de los votantes del Frente Amplio son afines a la figura de Bukele, ¿no? Pensando únicamente en los resultados rápidos que tuvo en seguridad, ¿no? Y no en todo lo otro que vos bien detallabas recién, ¿no? Yo creo que en gran parte eso se debe por la ignorancia y la falta de pedagogía que hacen los actores que influyen en la agenda pública. Fíjate lo siguiente, o sea, Bukele cuando asume su primer presidencia ya habían bajado 50% los homicidios. O sea que no todo se debe a lo que hizo Bukele. Bukele lo hace en un régimen de excepción. Yo no creo que las uruguayas y los uruguayos, la gran mayoría, quieran vivir en un régimen de excepción. Me gustaría pensar que
todo lo contrario, o en su defecto, habría que investigarlo y estudiarlo, si están dispuestos a eso. Pero en cualquier caso, el peor momento de El Salvador tuvo una tasa de homicidios por encima de 100 personas cada 100.000 habitantes. Nosotros hoy tenemos 10,3 o algo por el estilo. Estamos en 10,3, 10,6. La tasa de homicidios cada 100.000 habitantes. Estamos lejísimos de lo que pasó en El Salvador. No tuvimos guerra civil. No tuvimos una alternancia de partidos políticos que mostraron una magnitud de corrupción y de inefectividad brutal. No tenemos eso. Ya que tiraste esa cifra, se habló mucho ayer de eso, de la comparación de la cantidad de asesinatos que se producen en Uruguay con nuestros países vecinos. Yo, la verdad, me hice una mezcolanza de cifras en la cabeza, porque además unos decían una cosa, otros decían otra, y con las cifras... generalmente se agarran las que me son convenientes y las que no son convenientes se las deja de lado. Pero ¿cuál es la situación real del Uruguay? Porque sos un estudioso del tema. Sí, seguimos con problemas. No nos comparemos con ese Salvador, ¿no? No, sí, igual es importante el tema de la construcción del dato estadístico, es re importante y a la mayoría de la gente se le pasa eso, pero es tan importante porque hace la construcción de la realidad. Entonces, si yo elijo un corte temporal, el corte temporal durante mi gestión, o el corte temporal el año, o el corte temporal trimestre, estoy tomando una decisión sobre cómo me va a dar ese resultado. Y ahí a veces lo uso y a veces no. Entonces, de una vez por todas, deberían tomar una decisión, todos, vamos a manejarnos solamente con este tipo de dato, el anual, y se terminó. Porque si no, cada uno construye su discurso en función del dato que le da bien, que es lo que tú decías. Y ese es un problema. Y no se sigue dando el dato de denuncias de los delitos comprendidos en la ley de estupefacientes. Es algo inaudito. A ver, explícame un poco más de eso. Todos los delitos de drogas se comprenden en la ley de estupefacientes, en la ley de drogas. Tanto los gobiernos pasados como el actual, que se jacta y está bueno lo que hace de haber subido las denuncias de delitos de 5 a 15 delitos que se divulgan, cuando tenemos más de 200 delitos en el Código Penal, pero en esa extensión de los delitos que se publican, las estadísticas no publican los delitos de drogas. Con todos los problemas que tenemos en relación con las drogas. Yo tengo una base de datos y veo la evolución hasta 2024, que es donde tengo actualizada, cómo ha evolucionado la denuncia de delitos de drogas. Y ha evolucionado de una manera imponente. Y eso es algo que intuitivamente más o menos todos lo sabemos. Pero ¿por qué no se sigue publicando eso? ¿No? Y bueno, en fin. Sí. Te la cambié un poquito de palo nomás, pero siguiendo en el tema. Gabriel, junto con Ricardo Gil Iribarne y Daniel Espinosa, publicó, antes del libro que vos mencionabas, Guille, otro que se llama Vendedores de Cuchillos, que es sobre lavado de activos en Uruguay. Yo te quiero preguntar, cuando seguís estas interpelaciones, más allá de las horas que las sigas, o cuando se dan estos debates, cuando el tema seguridad y el tema combate al crimen organizado se instala en la agenda, si a vos te pasa que te queda la sensación de que el tema de lavado no aparece, ¿y qué te pasa cuando pasa eso, digamos? Yo te lo encuadro un poco más. Lo que nunca termina apareciendo en estas discusiones son los delitos de los poderosos. Hay una parte de la literatura que divide, digamos, los delitos comunes y organizados entre delitos de débiles y delitos de poder. Otra parte de la literatura los divide entre delito de cuello blanco y delito de cuello azul. Y estamos continuamente centrados en delitos de débiles de poder, en delitos de cuello azul, de la clase trabajadora. Generalmente todas las narrativas están dirigidas ahí. Y además son narrativas donde piensan en individuo como tal, ¿no? El individuo que comete una acción, que eso viene de la construcción de nuestra justicia liberal, que es una justicia liberal individualista, por definición, cuando sabemos que hay un conjunto de delitos que tienen que ver por la configuración de ese fenómeno criminal, ¿no? Entonces el lavado de activos es un ejemplo de eso, que si bien este gobierno lo ha impulsado con la reforma, con un proyecto de ley recientemente aprobado, que estuvo en discusión, en fin, ahora no apareció en la narrativa, pero tampoco apareció la corrupción. Y vos, Lucas, por tu trabajo, sabés muy bien de que cuando hay delitos de drogas de mediano y grande, de todo, pero sobre todo de mediano y grande, que son los que más nos preocupan, siempre hay lavado de activos, generalmente siempre hay un actor del Estado protegiendo que funcione, digamos, la operativa criminal, ¿no? Hay lobistas, y eso nunca aparece, ¿no? Porque, bueno, también
Ahí está, son viejas discusiones. ¿Quiénes están representándonos en el Parlamento, ¿no? Generalmente, no está toda la población representada y todos los intereses que están por ahí, ¿no? Entonces hay una fuerte defensa hacia algunos intereses y los delitos de poder suelen no aparecer. Me quedé colgado, nada que ver, hago como un paréntesis, porque me quedé colgado con el título del libro, que no lo conocía, Vendedores de Cuchillos. Es una referencia a aquella famosa frase de Posadas, cuando muy cuestionado por la SAFI, él decía que era como acusado de que era un instrumento para lavar dinero. Él decía que de alguna manera es como acusar a un fabricante de cuchillos por aquellos que utilizan los cuchillos para asesinar personas, O ¿no? comer un churrasco, digamos. Ellos crean estructuras societarias que no saben si la van a utilizar para lavar dinero o no. Se disocian del delito, que es una práctica muy común, neutralizar su culpabilidad en un delito por parte de los poderosos, ¿no? Hoy muchas muertes que acontecen en nuestro país tienen que ver por un mercado de drogas ilegalizadas que está funcionando, y para que ese mercado funcione tiene que haber alguien que lo lave. Y el lavador se suele disociar de eso. En general, el protector del negocio se disocia de eso. Y no solo la dijo Ignacio de Posadas, la dijo Lacalle, Herrera, la dijo Sergio Abreu, y algunos otros más han repetido una y otra vez esa metáfora del cuchillo. No, y siguiendo una cosa que también me parece que surge de muchas de estas reflexiones, es que estamos hablando también un poco de falta de ausencia del Estado, porque cuando hablamos de avance del crimen organizado, muchas veces también uno lo puede graficar en un funcionario que no está controlando donde tiene que controlar en la aduana, el escáner, en uno, no sé, falta de controles en la frontera. ¿En qué medida el pensamiento de las nuevas derechas, el pensamiento libertario, que de alguna manera aboga por la ausencia del Estado, en qué medida también, o cómo marida eso justamente con el lavado de activos, con el avance del crimen organizado? Porque son cosas que están ahí arriba de la mesa, pero no sé en qué medida y qué evidencia hay de que poder conectar estas nuevas derechas con el avance de ciertos fenómenos. ¿Sabés que en eso hay como verdades parciales? Porque a veces el Estado está presente en algunos lugares y es el que motiva y promueve que suceda eso, porque es parte del negocio, ¿no? O sea, políticos corruptos, fuerzas de seguridad públicas corruptas, o sea, hay presencia del Estado. A veces hay presencia del Estado y sociedad civil, pero en un horario de 10 a 3, de 10 a 4 de la tarde, ¿no? Y entonces tenemos en muchos barrios donde acontecen graves problemas, hay Estado, hay sociedad civil, pero en determinado horario, ¿no? Entonces hay como una ausencia del Estado parcial y todo eso. Y después, con respecto a las nuevas derechas, digo esto porque a veces hablamos mucho de Estado fallido, ausencia del Estado, y no siempre están así, ¿no? Hay como grises. Y después, en relación con las nuevas derechas, se da algo que podría ser contraintuitivo, porque las nuevas derechas quieren un Estado fuerte en materia de represión criminal, por ejemplo, a las drogas. Es muy claro. El paradigma de guerra contra las drogas de Nixon en adelante, ahora el paradigma Trump con narcoterrorismo, es un Estado fuerte, presente en materia de represión. Pero lo que no se toma en cuenta es que cuando el Estado es fuerte y presente en materia de represión, con el mercado de las drogas, está interviniendo en el mercado. Es una intervención estatal y eso mueve los precios. Cuando hay una fumigación de hoja de coca, va a mover el precio de la coca. O sea que hay negocio ahí y hay intereses. Ellos están interviniendo sobre el mercado. No intervienen de manera social, cultural, en materia de prevención. No, es otro tipo de intervención. Entonces, esto de que muchas veces se jactan de tener un Estado mínimo, dejar el mercado actuar, pero no en todo es así. En materia de drogas, desde la guerra, desde Nixon en adelante, lo que tenemos es una fuerte intervención estatal que interviene sobre el mercado y mueve los precios y mueve la distribución de los productos ilegalizados. Lucas hoy me comentaba algo y como nos quedan muy pocos minutos, ayer apareció Marcet en algún momento y desde algún sector del Partido Colorado como que se empezó a instalar, Lucas lo tenés más claro que yo, cualquier cosa me corregís, se empezó a instalar como que de alguna manera Marcet en épocas del gobierno del Frente Amplio había sido informante del Frente Amplio, como empezar a trabajar sobre ese relato, ¿no? Hubo un par de tweets. Sí, incluso estuvo en las preguntas,
que se le hicieron al ministro Negro, se planteó esta situación que está muy vinculada al caso de un homicidio que Marcet fue formalizado por ese caso de un amigo de la infancia de 2018, como que ahí también hay un uso a veces de las fechas para decir, bueno, el pasaporte de Marcet, como hay una reglamentación de 2013, es de Mujica, entonces también en este sentido ayer se planteó otra situación que tiene que ver con un funcionario de la Brigada Antidrogas que ahora volvió a ocupar un cargo en el Ministerio del Interior, y bueno, yo creo que hubo un uso un poco político de ese hecho, entiendo, y después hubo una queja porque el ministro Negro no respondió a esa pregunta de los interpelantes. Sí, ¿qué pensás de esos cambios de eje, ¿no? Constantes. Sí. No, es tuyo, es mío. Claro, a mí me da la impresión que en realidad se está tejiendo en una argumentación más general, que Botana la hace a su manera, que Martinelli lo hace a su manera también, porque los dos han abogado por esta idea de que durante los gobiernos del Frente Amplio, o sea, ayudó, se colaboró directa o indirectamente al crecimiento del crimen organizado, ¿no? A mí me parece que no hay evidencia para hacer eso. De hecho, en Los Vendedores de Cuchillos, hoy hablamos de ese libro, o en un libro anterior, Los Protectores del Capital, hay suficiente evidencia para decir lo contrario. Uno no puede, me parece, terminar afirmando que se han movido nuestros problemas de criminalidad en función del régimen político y la ideología. Aparte, el empresario del mercado de las drogas ilegalizadas, o sea, su unidad económica ilegalizada, no responde a una ideología o a un régimen político. Es un empresario. Se mueve como un empresario. Entonces se va a mover en función de quién le brinda facilidad, donde recibe protección, se mueve en función de sus intereses empresariales como tal, ¿no? Entonces me parece que es descabellado esa afirmación, no tiene sustento alguno y bueno, es parte de una narrativa más. Solo para sumar contexto, esta idea de que poder de alguna manera cargarle al Frente Amplio con el caso Marcet, yo creo que va a ser muy dificultoso para la actual oposición hacerlo, porque recordemos que por un lado tenés datos, nomás manejo acá, tenés que el gobierno de Estados Unidos afirma que la operativa de Marcet fue sobre todo en 2020 y 2021, sumo a eso que 3 ministros durante el gobierno de Lacalle Pou efectivamente dejaron su cargo por la emisión del pasaporte. Y además yo creo que ahí también en el contexto hay que tenerlo presente, es inminente que van a haber movimientos en la Fiscalía. El fiscal Alejandro Machado va a convocar al ex asesor Roberto Lafluf y seguramente al expresidente de Lacalle Pou por la segunda causa, que es la destrucción de documentos públicos en torre ejecutiva. O sea, se puede entender el juego político, pero va a ser muy difícil que el caso Marcet no sea algo que pegue en la línea de flotación del gobierno de Lacalle Pou. Habrá que esperar. Gabriel, una palabra así de tu libro, de tu reciente libro, que ya estamos sobre el cierre. Sí, bueno, es una coordinación que hicimos con Ida Viscardi, con colegas de la región, son como 20 y pico de colegas, hay 13 artículos, hay un artículo de El Salvador, de Honduras, por ejemplo, de Paraguay, de Bolivia, países que generalmente no solemos hablar mucho de ellos. ¿Son artículos periodísticos, son artículos académicos? Son artículos académicos de investigación científica, donde uno de los ejes que está por detrás de eso, un poco lo hemos hablado hoy, en materia, por ejemplo, de drogas, está este vínculo entre la legalidad y la legalidad, cómo se retroalimentan uno y otro, y no pensarlo como mundos separados, y cómo el Estado de alguna manera a veces promueve esto, el Estado en términos muy generales, pero hay actores puntuales en todo esto. Y bueno, me parece que es un libro que lo interesante que tiene es poder pensar al Uruguay en función de eso, de la comparación internacional, para decir que no somos la excepción, digamos, ¿no? Romper con la excepción uruguaya, ese mito de la excepción uruguaya, para también dimensionar el lugar que estamos, porque, por ejemplo, volviendo a la interpelación, yo sentí que había como mucha agitación social, ¿no? En un contexto que para nuestra biografía, en algunas mediciones, en algunos indicadores, homicidios, heridas por arma de fuego, hay que tenerlo en cuenta. No nos va a dar tiempo para hablar de eso, drogas, hay que prestar mucha atención, pero no tiene nada que ver con lo que sucede en Honduras, en El Salvador, en fin, en otras partes, ¿no? Y algunos países con buenos indicadores
como puede ser la tasa de homicidios en Paraguay, que es mejor a la uruguaya, pero tiene problemas por todos lados en otras materias de seguridad. Entonces, da un poco de contexto y está bueno verlo en clave comparativa. El libro de Gabriel se llama Latinoamérica cruda y cruel, mercado de drogas ilegalizadas, respuestas institucionales e impacto en las comunidades, y lo hizo junto a Nilia Viscardi, y bueno, ahí estaba contando algunos aspectos un poco más en profundidad. Linda charla, ganas de seguirla, pero viene la música Me Llueve. Así que muchas gracias, no va a faltar oportunidad, por supuesto, o que pases en este horario o en algún otro momento de la programación. Lucas, ¿nos despedimos? No se me ocurre mejor manera de terminar esta semana que con esta charla, así que muchas gracias, Gabriel, por haber venido. Por favor. Gente, nos retiramos, llega Carlos Dopico y Julia Peraza, por fin viernes para todos. Siento el ruido de la calle.